pacientes cuando acuden a la consulta no van a acudir por este padecimiento, simplemente va a ser un hallazgo que vamos a encontrar. En este caso, este paciente venía por una onicomicosis y de hecho si alcanzamos a ver en la base de la uña, pues también se mandó a patología y resultó que sí, también aquí traía una onicomicosis. La macroniquia es cuando la placa ungueal va a ocupar más allá del 85% de la superficie del dedo. Y eso pues obviamente también es congénito y se va a ver en algunas alteraciones algunas alteraciones pulmonares, como en lo que viene siendo las uñas en reloj, ¿verdad? Vidrio de reloj. La anoniquia, vamos a tener dos tipos de anoniquia, lo que viene siendo la anoniquia congénita, donde vamos a ver que existe la ausencia de uña por completo, o sea, no se desarrolló, y la anoniquia traumática. La anoniquia traumática pues, puede ser por muchas causas. De hecho, yo lo que hago a veces es una matricectomía total, que significa eliminar toda la matriz ungueal para hacer que la uña ya no vuelva a salir, cuando la uña ya no tiene una función adecuada para el aparato, que es la protección y la esterilidad de la base de la uña. Cuando se quita eso, pues hay que quitar la uña por completo y ya no dejar que siga saliendo. En este caso fue traumática, esta persona se golpeó y ya la uña no volvió a salir. Raro, pero sí pasa. Adelante. Muy bien. Dentro de las alteraciones estructurales vamos a ver sobre todo este tipo de alteraciones. Cuando hablemos sobre todo de uña encarnada, vamos a ver que tenemos este tipo de estructuras que jamás van a dejar de encarnarse. Mucha gente dice, se te encarnó porque te cortaste mal la uña, y es cierto, hay formas en las que no debemos de cortar la uña, si no, vamos a tener una onicocriptosis. Este no es el caso. Si se fijan, esta uña, en vez de ser la placa convexa, llega a un punto donde hace un filo y de hecho hace un ángulo en esta parte de aquí. Esta uña jamás va a poder salir de manera natural. Puede estar yendo con podólogo a que esté cortando y cortando y cortando, o en el caso mío, yo lo que hago es una cirugía en donde quito aproximadamente 2 milímetros de uña. Es una cirugía láser donde elimino la matriz de esa área y ya no se vuelve a encarnar jamás. Eso está muy suave porque pues ya es una exclusión definitiva. La uña en pinza es algo súper crónico. La gente normalmente no nace con ella, normalmente lo va a ir haciendo conforme van pasando los años. La cantidad de grasa subcutánea que vamos a tener a nivel del dedo y debajo de la uña es muy leve, y como es muy leve, es muy común que se fibrose la base y la uña empiece a tomar la forma de la falange distal. Al tomar la forma de la falange distal, obviamente vamos a encontrar deformidades de este tipo, donde obviamente la uña lo único que hace es seguir a la base. Mucha gente llega conmigo y dice, doctor, tengo hongo, y le digo, sí tiene hongo. Mandamos a hacer un estudio y de hecho sí es una onicomicosis, pero le digo, ¿cuál es su expectativa? Su expectativa es que esta uña vuelva a verse transparente o que esta uña crezca de manera normal. Dice, no, yo quiero que mi uña se vea como las demás. Y ahí es cuando le tienes que decir, bueno, eso no va a pasar. Yo puedo hacer que la uña se vea transparente, como en este caso si alcanzan a ver que aquí abajo no está tomada, lo que viene siendo la base, es una base rosa, y donde se está despegando, pues obviamente es donde está despegándose por completo. Está viendo lo que les digo, esa falta de adosamiento de la base de la uña, y está teniendo una coloración distal. En estos casos se forma una cavidad en esta parte de aquí, y es una de las cuestiones donde tenemos que hacer una matricectomía total, donde no le conviene al paciente dejar esta uña, no solo porque aquí vamos a guardar líquido, bacterias, polvo, ¿sí?, sino porque el trauma con el calzado está bajo dendritría, ¿sí? Esta es una micolisis. Esta se puede dar por muchas enfermedades. Todo le queremos echar la culpa al hongo, pero realmente enfermedades como la psoriasis, enfermedades como artritis reumatoide, enfermedades como sobre todo en pacientes que usan muchos detergentes y están todo el tiempo en agua, puede llegar a pasar este tipo de micolisis. De hecho, esta micolisis no es una micolisis, micótica, es una micolisis bacteriana. Todo eso se tiene que ver con patología. Es imposible que yo vea una uña y le diga, esto definitivamente es una bacteria, esto definitivamente es un hongo. Aunque hay muchas estructuras que son patognomónicas que las vamos a ver, hasta en esos casos hay que mandar a hacer el estudio.
Estos son los pits unguiales. Los pits unguiales pues son patognomónicos de psoriasis, mas sin embargo los podemos ver en varias enfermedades reumatológicas, ¿sí? Hay que hablar un poquito de la psoriasis diciendo que el 1% de la psoriasis que existe en el mundo va a tener una presentación de este tipo y no va a tener otra manifestación. No va a tener manifestaciones dérmicas, no va a tener manifestaciones articulares. Lo único que va a tener es una uña con perforaciones. Obviamente, una uña con perforaciones de este tipo pues tiende a tener esto que es una micosis superficial. Ahorita que veamos la diferencia de las micosis, vamos a ver cómo en esta parte vamos a ver partes amarillas y partes rosas conviviendo entre sí. Es porque la uña no está tomada. La uña está solamente en lo superficial. Aquí es cuando puede ser una buena idea decirle al paciente: límese y póngase un antimicótico, ¿verdad? Y no tiene que ser el de la tienda, ¿verdad? Sino puede ser el que tenemos en nuestras instituciones. Adelante. Dígame usted. Perdón, pero no veo cuando señalas, no veo las... Ay, que yo tampoco lo veo en chiquito. ¿Qué hacemos? Y porque apenas... de hecho sí, me pueden hacer el favor. ¿Se ve mejor? De todos modos se ve muy pequeño. Pero sí alcanzamos a ver. Ok, aquí vamos a tener una uña oblicua. Estas dos uñas oblicuas, esta es una uña oblicua posterior a una micosis, ¿sí? a una onicomicosis. Y esta es una uña oblicua que está causada por el ensanchamiento de lo que viene siendo la falange distal. Esta paciente apoya con la parte interna del pie y levanta el dedo al momento de caminar. Eso ya deformó el ángulo, ¿sí? El ángulo interdigital, y nos hizo como si fuera una exostosis. No es una exostosis, es una, ¿cómo se dice? Es una exostosis funcional, mas sin embargo sacamos la radiografía y no vamos a observar ninguna masa, entonces desvía la uña lateral. Existe la uña oblicua congénita, que ahí vamos a ver, es bastante, esa sí no encontré. Todas las fotos son mías, todas las fotos son de pacientes que he visto yo. Por si les dejo mi plática, si gustan usar alguna, con todo gusto, nomás citen la fuente, ¿no? Vamos a tener la braquioniquia. La braquioniquia va a ser eso sí es de origen congénito 100%, tiene que ver con el acortamiento de la base de la uña, de la matriz estéril, y vamos a tener una uña más ancha que larga, ¿sí? En este caso es una uña micótica, ¿sí? Por patología. Hay varias formas de hacer el diagnóstico de patología. Una de ellas es el diagnóstico de onicomicosis. Una de ellas es por patología, la otra es un KOH y la otra es un cultivo. Son los tres que se deben de hacer. El gol estándar es el KOH, es lo que todos deberíamos de sacar. Desgraciadamente el KOH no me permite a mí mandar la muestra, sino que ellos tienen que sacar la muestra directamente del paciente, y lo que siempre hacen es sacar una muestra raspando la uña de enfrente, lo cual pues es una tontería, porque en esta parte los hongos, ya lo único que hay es queratina compacta, o sea, ya no hay ni siquiera hongos en esa parte de ahí, la uña está tomada y tendríamos que tomar lo de debajo de la uña. ¿Me devuelves una, por favor? En este caso sí, esto es una micosis superficial. Aquí sí podemos nosotros agarrar y hacer un raspado directo de la superficie de la uña y vamos a encontrar el patógeno que nos está dando. Como no podemos mandar entonces el KOH, yo mando a patología. Es un poquito más caro, y digo un poquito porque los precios están muy exagerados. En Monterrey cuando mandamos a KOH costaba unos 300, 350 pesos, y aquí te lo dan en 600, 700 y la patología está en 900. Pues entonces por 200 pesos vale mucho la pena hacer el diagnóstico patológico y que te digan qué es. Más aparte hemos visto muchísimas uñas bacterianas, cosas que vamos a estar viendo pacientes que les estamos dando un antifúngico, ¿sí? Oral, ¿sí? Por un año no vemos mejoría y lo seguimos dando. Si ya le diste un medicamento para el hongo vía oral 6 meses y no hay cambio, ándale, mira la diferencia. 6 meses y no hay cambio, ahí es cuando tenemos que hacer un cambio de medicamento o definitivamente buscar el origen patológico del mismo.
dentro de lo que viene siendo la guía de prácticas clínicas para el tratamiento de onicomicosis, lo ideal es la terminafina, ya que es la que menos le va a pegar a lo que es el hígado. Más sin embargo, terminafina, aunque diga lo contrario al laboratorio, no le pega cándida, ¿sí? La cándida es muy común en mujeres de edad reproductiva, ¿sí? Al momento de bañarse, la infección vaginal puede llegar a recaer en las uñitas. Entonces, mujer joven, de edad reproductiva, con una onicodistrofia, hay que descartar cándida, ¿sí? En esos casos tenemos que darnos asolados. El único medicamento de ese tipo que está ahorita autorizado por la FDA para dar tratamiento como onicomicosis es el itraconazol, ¿sí? Fluconazol funciona, pero no está aprobado, y hay que recordar que hay que pegarnos un poquito las guías de práctica clínica para si algún día uno lo quiera, tengamos algún tipo de problema, nos van a preguntar, ¿y por qué es el fluconazol? Porque funciona, sí, pero ¿dónde está escrito? ¿Sí? Entonces, pues itraconazol, ni modo, ¿sí? Terminafina se puede dar 250 durante una semana y descansarlo, hacer una semana al mes. Yo lo doy diario, yo lo doy constante y estoy haciendo pruebas de funcionamiento hepático. Tiene muy poquitos efectos secundarios y aparte de eso es bien tolerado por el paciente, casi no le da gastritis. Sí hago unas enzimas hepáticas mensuales, aunque en la práctica dice que no afecta hígado. En la clínica y en la literatura viene que sí afecta, claro, mucho menor que los asolados, pero independientemente se hace. Entonces, siempre que les diga a un paciente que le quieran dar un medicamento oral, lo primero que hay que hacer es hacer unas enzimas hepáticas. Hacemos unas enzimas hepáticas, las enzimas hepáticas salieron bien, ok, luz verde para el tratamiento que ustedes gusten y manden, que tiene que ir relacionado con el tipo de micosis que tiene, como el anterior, este es superficial, a este no le vas a dar itraconazol, no le vas a dar terminafina, no necesita. Este con una raspada y con medicamento tópico va a tener porque no está afectada la base, ¿sí? Si nos vamos a la que sigue, vamos a ver cómo toda la uña está distrófica, cómo realmente todo esto está tomado. Aquí en la parte de arriba lo único que estamos viendo es la consecuencia, ¿sí?, de la enfermedad, más no la enfermedad per se. La enfermedad está debajo de la uña. Aquí hubo una ruptura de lo que viene siendo la banda hipodérmica y se penetró el agente infeccioso hasta la base de la uña y en este caso hasta la matriz ungueal. Este tipo, la verdad, le dan lo que gusten y manden y no se quita. Esto hay que retirar la placa y dar medicamento. ¿Por qué? Porque ya cuando no tenemos ni siquiera la lúnula, que es donde podemos alcanzar a ver un poquito donde está la matriz, que pudiera estarse salvando, pues va a ser muy difícil que la uña vuelva a producirse de manera correcta. Cuando la lúnula no está tomada, cuando en la base tenemos alguna luz que se ve un poquito diferente color, que está más esclarecido, que todavía no está tomada, hay mucha posibilidad de dar buenos tratamientos, el que ustedes decidan cuidando a su paciente. Esto es una distrofia de Heller. La distrofia de Heller es una interrupción de la uña, sobre todo en la parte media, puede ser en cualquier parte, pero no en la parte media. Es muy difícil de hallar, es asintomática. La verdad, estos dos pacientes, este me llegó por un traumatismo en la parte de aquí, le vi la uña y le tomé la foto. Y este también venía por otra cosa, lo tenía en la mano. Y le dije, déjeme le tomo la foto porque esto no se ve todos los días, realmente es difícil de encontrar la distrofia de Heller. No tiene consecuencias clínicas, pero es muy bueno saberlo porque mucha gente llega preguntando, pues, ¿qué van a hacer con eso? Y eso no se cura ni con pomada la campana. ¿Qué sigue? La onicosquicia. La onicosquicia es la separación aséptica, tiene que ser aséptica de la uña en la porción distal. ¿Qué quiere decir? Ya sea por detergentes, ya sea por onicofagia, muy común. No saben la gente que se come las uñas de los pies. Yo no sabía eso hasta que entré en este negocio. Dios. Sí. Wow. Yo no puedo, no alcanzo, entonces no hay problemita, ¿verdad? Yo que estuviera no lo vi. Las uñas de las manos, este es un pacientito, ¿sí?, que trabajaba en una de lavaplatos, en uno de mariscos. Y llegaba conmigo porque estaban diciendo que ya no podía trabajar ahí porque estaba una infección en las manos y pues obviamente manejaba comida, etc. Se le hizo un cultivo y no trajo absolutamente nada. Si se fijan, la uña tiene una onicolis, está separada de la base, pero no está amarillenta, no está engrosada, o sea, es una uña completamente normal, solamente está despegada en la base, ¿sí? Una vez que se infecta, estamos hablando ya de una
de una onychoschicia ya infectada, ¿verdad? Ya ni siquiera se llama así. Le tomamos el nombre que querramos, que puede ser una onicomicosis distal lateral o una onicomicosis central o distrófica total. Pero si se fijan, o sea, ya cambian mucho las características. Así empezó esto. Si yo sigo quitando uña, puedo seguir cortando, al paciente no le va a doler porque está completamente despegado. ¿Sí? Adelante. La onicomadesis. Dentro de la anatomía de la uña, me faltó comentarles la lúnula. La lúnula es el espacio blanquecino que podemos ver nosotros en las uñas. Lo vamos a encontrar en los 3 dedos de la mano, ¿sí? En el dedo medio, en el índice y en el pulgar. Y en el pie, en los dedos del pie solamente en el dedo gordo, o en el dedo grueso más bien, ¿sí? La lúnula es una parte de la matriz unguial que al estar produciendo la queratina que se va a formar, no la adosa. Entonces por eso se ve diferente coloración, porque no está pegada a la base. Y al no estar pegada a la base, es la parte más frágil de la uña. Muchas veces tenemos una uña completamente formada, tenemos una interrupción de la lámina unguial, por lo que ustedes buscan, sobre todo por enfermedades agudas. Es muy común que una bronquitis, que una infección de vías urinarias, que alguna enfermedad aguda nos haga que se interrumpa la producción unguial. El momento de reanudarse, ¿sí? Quiebra la uña y empieza a crecer por debajo. Este dedo es el mismo. Nada más es quitando la uña que ya estaba debajo, y fíjense cómo ya estaba el crecimiento casi hasta la parte distal, ¿sí? A este paciente le molestaba. Si no molesta, no hay que quitarlo, siempre y cuando no me esté creando un espacio muerto. Si está creando espacio muerto, hay que quitarlo, hay que prevenirle al paciente futuras enfermedades. Ok, la onychoglifosis infecciosa, pues aquí vamos a tener lo que es la deformidad de la uña, pues debido a un agente infeccioso. Así me llegan, no se cortan las uñas, miren. O sea, es una exageración, o sea, miren, porque esta es una uña que tiene que tener así aproximadamente unos 5 o 6 meses, dejarla crecer para que te crezca de esta forma, ¿sí? Aquí vemos la onicomadesis que se está presentando porque este paciente ya estaba con un tratamiento de medicamento oral, y se fijan mucho la diferencia entre lo que viene bien y lo que es la uña distrófica, ¿sí? De este lado a este paciente también se le tuvo que hacer una matisectomía total, ya que la uña le crece hacia arriba. Esta uña realmente no la pude tomar, se me fue cuando llegó, pero la uña crece hacia arriba, o sea, no crece lateral, entonces obviamente le molesta en el zapato, le molesta en todo, y no hay corta uñas que te pueda cortar esto, tienen que ser unas alicatas. Para eso está el podólogo también, ¿sí? Una onychoglifosis de este tipo, así llegan, y llegan peor, y llegan a veces con este tipo de deformidades haciendo úlceras en los dedos contiguos. De que llega la paciente por dolor, llevan a la abuelita, porque casi siempre son abuelitas, así llegan con tiña, ¿sí? Aparte de que tienen la tiña pedis, tienen también lo que viene siendo una micosis interdigital en el espacio de Webb, vienen con todas las vellosidades que gusten, man, tremendo, ¿sí? Y aparte muchas veces este tipo de uñas que se encajan y forman úlceras en los otros dedos. Obviamente esta uña también pues se tiene que ir, porque ya al tener esta forma ni siquiera se manda al laboratorio, porque no interesa si es un hongo, no interesa si es una bacteria, no lo vamos a tratar, tenemos que quitarlo. Es una infección muy fuerte y de ahí le pueden venir sobreinfecciones que le puedan poner en riesgo su vida. Ok, dentro de las onychodistrofias mixtas, esta es muy sorprendente, la mandamos a patología porque ella tiene una dermatitis atópica que adosó a la uña, la adoptó, ¿sí? Entonces, de hecho, la única uña afectada era la uña que estaba en la dermatitis, ¿sí? Se ve cómo se ve una onicolisis, cómo está perdiendo la uña parte de sí misma. Aquí se hace un tratamiento láser y se aplica también medicamentos esteroideos para poder desinflamar la uña y que empiece a salir de buena manera. Tiene buen resultado, pero son tratamientos bien crónicos, es estar con el paciente 1 año, 2 años sobre de la uña. Los pacientes, sobre todo las mujercitas, ella es mujer, sí lo aguantan y pues lo que quieren es una uña sana, ¿sí? De este lado, las 2 uñas que están afectadas es un síndrome posterior a un síndrome de Reguier,
donde la uña se afectó. O sea, fue un choque anafiláctico, ¿sí? Que nos estuvo dando una distrofia solamente en las uñas afectadas, ¿sí? Entonces no todo es hongo. Pues ya está de libros si les pongo las dos, ¿no? ¿Alguien sabe qué es? No es una psoriasis. Es que no se alcanzan a ver las placas, ¿verdad? Están muy chiquitas. Bueno, aquí están las placas clásicas de la psoriasis y obviamente cuando mandamos al laboratorio encontramos que era una onicodistrofia séptica, no estaba teniendo ni hongos ni bacterias y así se pone. Mucha gente está aferrada a quitar, muchos doctores están aferrados a quitar onicodistrofias sin saber la causa de la misma. Entonces, darle a un paciente con polifarmacia, ¿sí? Un medicamento para quitarle una onicodistrofia que ni siquiera es micótica, pues está tremenda, ¿no? Las alteraciones del color. Estas ya son un poquito más frecuentes, ¿sí? Hay de todos colores y sabores. Vamos a alcanzar a ver colores que realmente no sabemos que la uña puede tener. Una uña verde, ¿sí? Una uña parda, o sea, parece mentira, ¿verdad? Parece que se las que fueron a pedicure y se las pintaron de esa manera. ¿Sí gusta? Empezamos con la leuconiquia. La leuconiquia no tiene que ser patológica, puede ser únicamente por un pequeño trauma. Este paciente es futbolista, ¿sí? Entonces, se fijan, tiene una leuconiquia lineal transversal y esto pasa cada vez que él está pateando el balón de forma de punta. Está interrumpiendo la producción unguial y se están formando las láminas a nivel lateral, ¿sí? En este caso vamos a ver unas leuconiquias. Esta es una leuconiquia distal superficial y esta es una leuconiquia distrófica total, ¿sí? Están causadas las dos por hongos, por un tipo de hongo, que si les digo que me adivinen cuál es, no van a saber nada, porque todo el mundo diríamos cándida, ¿no? O sea, que cándida nos da una coloración blanca, pero en uña no. En uña, cándida nos da una coloración amarillenta. Esto está dado por uno de los más comunes, que es un tricofitón, y es el tricofitón metagrofites, el que nos puede dar una leuconiquia infecciosa. La melanoniquia estriada, esa también es una causa bien común de consulta. Vamos a ver que es una banda oscurecida en el dedito, en la uña. Esta banda jamás va a tomar lo que viene siendo el eponiquio. Está única y exclusivamente en la uña, ¿sí? Y puede tener el grosor que ustedes quieran. Puede tomar toda la uña, hacer una melanosis completa de la uña, ¿sí? Y no tiene ningún tipo de patología, nada más unos melanocitos perdidos que empezaron a pigmentar, porque melanocitos sí tiene la uña, nada más que no pigmentan, ¿verdad? Y empiezan a pintar la uña en lo que viene siendo la matriz unguial, y por eso sigue la línea, y cuando la corten y siga creciendo, va a seguir creciendo esa melanoniquia. Esa no se puede quitar, porque si agarramos y quitamos la uña y destruimos lo que viene siendo el tipo lunar, vamos a hacer una distrofia y la uña va a terminar partida. ¿Cómo no da tiempo? Adelante. Estas son melanoniquias mixtas, o sea, empezó como la anterior, como una banda hipercrómica, pero ya se contagió. En este caso es una bacteria por patología y en este caso sí fue un hongo. Adelante. Pues esto sí, desgraciadamente también tocan, ¿sí? Hay que ver la diferencia tan grande que hay entre una melanoniquia y un melanoma. Vamos a ver cómo no solo está tomada lo completo de la uña, sino que está tomado también lo que viene siendo la base. Y vamos a encontrar que siempre vamos a tener a veces mucho más distal, ¿sí? Esos pues se ven, se hace el corte, se manda patología, pero realmente pues, eso lo tiene que ver hongo, ¿sí? Los dos salieron positivos a melanoma. Este paciente es pacientito mío, estamos tratándolo de hongos y esto le pareció aproximadamente en 2 meses que se me perdió. De tener una uña normal a tener esto. Las uñas verdes, esta es una uña por pseudomona, ¿sí? La uña por pseudomona es muy clásica en los hospitales, sobre todo en pacientes egresados que estuvieron en sala común, ¿sí? Ya tenían una
una fricción de la uña y pues aquí termina de infectarse, ¿sí? Sí sale con tratamiento, pero la verdad casi siempre mejor se quita ya que siempre está despegada. Entonces es mejor cortarla toda, no provoca ningún dolor el estarla retirando, no se tiene que ni siquiera que poner anestesia con el material indicado, ¿sí? Y se quita por completo. Y esta uña que es la reina de las distrofias de coloración, ¿sí? Esta me la reportó patología como una micosis con colonias bacterianas, con restos de un hematoma subungual, o sea, tenía todo, ¿sí? O sea, si se fijan, o sea, la coloración es una coloración única, yo no la he vuelto a ver, de hecho no la he encontrado en los libros, ¿sí? Esta uña brillaba, parecía como de onix. Uñas amarillas, pues así vemos todos todo el tiempo, ¿sí? Esas están provocadas por miles de cosas, pueden ser por traumatismo, puede ser por hongos. Adelante. Y la patología traumática, que hay que diferenciarla de lo que viene siendo la melanoniquia, ¿sí? Bien común que te diga un pacientito con algo así y te diga, doctor, me salió una mancha negra y he oído que el melanoma es malísimo. Mire, ¿cómo está? Y sí, o sea, de hecho, pues se alcanza a ver la coloración normal de lo que viene siendo un hematoma subungual proximal, un hematoma subungual en lo que viene siendo en estrías y un hematoma subungual total. Esta uña se va a caer, ¿sí? Hay que drenarlo si es posible. Si nos llega el paciente en los primeros días, sobre todo en las primeras 48 horas, es posible hacer una perforación y sacar todo el sangre. Acuérdense que el hongo crece en agarrar sangre, entonces pues aquí es un caldo de cultivo tremendo. Estas son onicodistrofias traumáticas, son estériles, se mandan a patólogo y el patólogo nos manda que no hay datos de infección. Vamos a ver cómo este paciente que tiene los dedos en garra apoya con las uñas. La uña no está hecha para apoyar de forma hacia la parte interna y al estar teniendo contacto con el suelo, pues obviamente intenta defenderse. Y es lo único que hace, defenderse y hacer una onicodistrofia. Ahí empieza a hacer una onicoglifosis. Y la coloración más que todo es porque debajo de esto está completamente suelto. Eso este paciente la uña la debería cortar hasta aquí como regla, pero no la cortan, la dejan larga y la uña empieza a traumatizarse por sí mismo. Realmente el tratamiento de esto es cortar la uña y poner una plantilla especial para que no nos esté afectando el dedo en garra. Se quita fácil si la deformidad es flexible. Si la deformidad es rígida, y sí, pues tenemos que hacer cirugía. Aquí tenemos un infante, ¿sí? Que llevó la mamá porque tenía hongo, y igual mandamos a patología y era negativo. Al momento de ponerlo en el podoscopio digital, que es el espejo que tiene el ortopedista, pero yo tengo uno de pasillo, entonces puedes caminar encima de él. Vemos cómo al momento de caminar pisaba la parte lateral de la uña. Toda esta parte estaba normal y toda esta parte estaba distrófica, era justo con la parte que estaba él apoyando. Al ser menor de 3 años no se le puede poner una plantilla, entonces empiezan a hacer fertilizaciones para que él pueda mejorar su función, ¿sí? Aquí pues obviamente el pacientito con dedo en garra, ese sí es un dedo en garra rígido, este sí tuvimos que hacer unas anatomías y aparte una fusión en la articulación para poder extraer el dedito. La onicomicosis. Tarda solita en dar la siguiente. Ah, sí. Perdón. Cuando hablamos de onicomicosis es importante el poder diferenciar una de otra, ¿sí? Esta es la más común, lo que es la distal lateral, donde encontramos solo una porción de la placa ungueal tomada. Esta es la que tiene el mejor pronóstico, ¿sí? Cuando encontramos una uña así, se debe de cortar la parte que está afectada, ya que está suelta, ¿sí? Dar un antimicótico tópico. En el caso mío yo uso láser, hago una terapia láser y con eso la uña va creciendo de manera adecuada, y si no, hay que poner un medicamento tomado. Si se fijan, esto no es una superficial, está profundo. La placa de hecho por encima está intacta, ¿sí?
nosotros vemos una coloración amarillenta que viene debajo, pero realmente la placa aquí está intacta, cosa que no está pasando aquí, que es una onicomicosis proximal. Las onicosis proximales son muy raras, es por lo mismo que les comentaba de que la matriz unguial no adosa la uña hasta lo que viene siendo la base estéril. Entonces es posible que por traumatismos entre directo aquí, sobre todo cuando se hacen manicures y se les están quitando la cutícula, ¿verdad? Pero es rara, normalmente esta no la vamos a encontrar nunca, esta es puro medicamento, no hay de otra. El láser les ayuda también muchísimo y quitarle la uña también les ayuda muchísimo porque la infección, si se fijan, está en la parte proximal, es lo que produce la uña, o sea, eso no va a tardar nada en afectar toda la uña. Lo que viene siendo la onicodistrofia total, ¿sí? Pues que obviamente ahí sí tenemos que poner medicamentos tomados y medicamentos aplicados. Yo pongo puro láser, y el láser quita todo de manera excelente en las tres posiciones. Al momento de elegir nuestro antimicótico y el tiempo que vamos a aplicar el mismo, yo he ido a congresos, estaba platicando con mis compañeros ahorita, vas a los congresos y te dicen, se para un señor y dice terbinafina, itraconazol, lo que sea, 3 meses. 3 meses y esta uña se va a curar. Esas personas jamás han tratado una uña de este tipo o una uña de este tipo. A lo mejor con una uña de este tipo sí, porque realmente lo que tarda en crecer de aquí a acá se pueden llegar a ser 3 meses. Pero la placa siempre va a guardar, ¿sí?, parte del hongo y tenemos que quitar esa parte. Entonces el tratamiento va a ser hasta que toda la uña esté completamente sana. ¿Cuánto es eso? Como les comentaba, las uñas de las manos, al momento de quitarla, vamos a hacer aproximadamente 6 meses para que vuelva a su distancia total. La de los pies es 1 año a 1 año, 6 meses, hasta 18 meses para que la uña vuelva a crecer en toda su extensión y nos pueda hacer una curación total, sobre todo para este tipo que está directamente en la base, ¿sí? Entonces es darle a tu paciente un medicamento por 1 año, año y medio, si estás viendo que está teniendo mejoría. Porque es muy común que ya vemos que el paciente va aquí y diga, no, pues ya fueron 4 meses, ya llegó hasta aquí, ya va a empujar la uña, no, se devuelve. Porque no puede llegar a un tejido muerto el medicamento y no hay macrófagos dentro de la uña, no hay sistema inmune dentro de la uña, solamente pegada a la base y esta obviamente está despegada. ¿Sí? Este es un estudio de patología. Realmente no sé cómo le hizo el patólogo para ver el tricofitón rubrum porque se necesita hacer un cultivo, pero él lo alcanzó a ver, yo lo puse y dije, wow. Sí, normalmente te mandan que es una onicomicosis y que probablemente pudiera ser por tricofitón. Yo estoy muy seguro de sí mismo me puso el tricofitón rubrum, pues qué bueno. Que es el de este lado, ¿sí? El de este lado es una onicomicosis bacteriana, tampoco te ponen nada más que son de tipo cocoides, ¿sí? De hecho, son los únicos que he visto directamente en ella. Adelante. Otra diferenciación entre una uña bacteriana y una uña micótica. La uña micótica casi siempre va acompañada de lo que viene siendo una tiña pedis. Es bien común que traiga hongo en el interdigital o hongo en la base y eso nos puede ayudar mucho al diagnóstico para dirigirnos cuando no tengamos acceso a los estudios de patología, ¿sí? Y las uñas bacterianas casi siempre se van a acompañar de este tipo de cosas que son como paroniquias, ¿sí? Ya es cierto que dicen que la uña con hongo no duele a menos que esté por masa afectando alguna estructura, y sí es cierto, la uña con hongo no debería doler. Adelante. Las patologías virales, ¿cuántos de ustedes dirían que esto es un honguito? Pues yo creo que muchos de nosotros a primera vista, ¿no? Porque vemos la uña afectada y lo que son estos son verrugas periunguales, son infecciones dadas por el virus del papiloma humano. Es la variedad 1 y 2 las que producen también los mezquinos. En estos casos hay que quitar la uña y hacer la extirpación completa de las verrugas. Si haces únicamente la extirpación de las verrugas vuelven a salir porque muchas están ya subunguales, de hecho todas estas están subunguales, ¿sí? Y es común que te lleguen ya aderezados con todas las cremas que pueden hacer, inclusive con cremas esteroides. Cuando pones una crema esteroidea en este tipo de patología, lo mandas a fregar pipas, se llegan con unas cosas enormes, ¿sí?
Dentro de los tumores que nos pueden afectar la uña están los condromas subunguales, ¿sí? Estos pues realmente son por clínica, porque al momento de sacar la radiografía pues no vamos a ver nada, porque pues obviamente están hechos de cartílago, se quitan igual que las exostosis subunguales que sí están hechas de hueso. Hay que tener muchísimo cuidado con esta bola de aquí, estarla delimitando, porque esto es la base de la uña, y si te la echas, la uña ya no va a salir pegada a la base, va a salir adosada. O sea, tienes que hacer una plastía, haces una cirugía plástica aquí para poder remodelar la base una vez que quitas la tumoración. Y a veces está tan pegado, este por ejemplo estaba muy adosado a la base, batallamos mucho para levantar, era un trozo de piel mínimo, pero gracias a Dios el paciente le creció la uña, creció pegada casi hasta la base, se tendrá 2 milímetros atrás. ¿Sí? Aquí vemos otro. Adelante. Son patologías frecuentes. Lo malo es que normalmente llegan así. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Es una onicocriptosis, es una uña encarnada, ¿no? O sea, porque nos va a llegar con la uña. Hay que quitar la uña para saber que lo estaba gritando, ¿eh? O sea, cuando quitamos la uña también pensamos que era a lo mejor una queratinización subungual o que era a lo mejor una verruga periungual. Sí, tuvimos de hecho que cancelar la cirugía y mandarla a quirófano, porque cuando empezamos a tocar aquí estaba duro y acá estaba nuestro compañero mostrando. Si se fijan, esto es un espolón, ¿sí ven? Completo. La exostosis, cómo se está formando. En la radiografía pues, se ve bastante, ¿cómo se dice? Obvio. ¿Sí? En estas hay que retirar la uña, no podemos dejar la uña, obviamente vamos a trabajar con la base, se puede trabajar por medio dorsal, como en este caso, o la mayoría de las veces trabajamos de forma ventral. En este caso fue dorsal porque la lesión no nos dejaba abrir y quitar todo el tejido, porque esto es un gancho, o sea, estaba sobrepuesto, cuando normalmente está para arriba, entonces lo podemos abrir lateralmente, subimos el tejido y cortamos. ¿Sí? El fibroqueratoma, tumor de Cohen, sumamente frecuente, ¿sí? Esta es de origen traumático, ¿sí? Y vamos a tener una eventración de tejido a nivel de la uña. En este caso se está portando muy bien porque solamente está afectando superficialmente, de hecho aquí vamos a ver la bolita desde donde está, ¿sí? Pero la mayoría de las veces empieza a afectar lo que es la base de la uña y vamos a tener una uña con un surco, ¿sí? Eso es patognomónico, vamos a ver el surco en la uña y vamos a saber que es un fibroqueratoma o tumor de Cohen. Esos también se tienen que retirar de manera quirúrgica, no dan lata y son muy raros que vuelvan. El tumor glómico es otra de las cosas que es el pan de cada día. Llega una persona con esto, pero llega cubierto. Entonces vamos a ver nosotros un hematoma subungual. Ese hematoma subungual de repente va a sangrar, de repente va a decir, es que me está sangre. La uña cada vez está más despegada, la uña cada vez está peor. Sí, cuando es subungual es muy difícil su diagnóstico, sobre todo por su lento crecimiento. Y para quitarlo, pues aquí vemos cómo se retira la lámina y cómo está ya el tumorcito saludando, y ahí es muy fácil verlo. Cuando está fuera de la uña, pues es muy fácil poder descubrirlo, no tiene pierde. Pero es una de las patologías, yo creo que se nos pierden más porque no estamos acostumbrados a verlo, pero es muy común el tumor glómico. Me llega esto a la consulta, es un pacientito que acude por dolor, esto está sangrando, ¿sí? La verdad lo veo y digo, pues debe ser un tumor glómico, se parece mucho al pasado, el tamaño se me hace un poquito sospechoso, siempre hay que mandar a patología, el pacientito con dolor, se le da antibiótico, no baja, se mete a quirófano y se resecciona la masa, se manda a patología y resulta que era un granuloma piógeno, ¿sí? El primer granuloma piógeno que yo veo así, o sea, el entrado completamente pelado, si se fijan, o sea, no tiene ningún tipo de epidermis, ¿sí? Llegamos hasta la base, lo quitamos por completo, ¿sí? Pues hay veces que hay casos, no hay enfermedades, hay pacientes. Adelante.
Una osteomielitis crónica, el pacientito acude por la deformidad en su dedo, ¿sí? Se sacan las radiografías y se alcanza a ver la onicolisis distal, se le toma una eritrosemedicación globular. Hay que ver que ahora de los principales laboratorios que podemos pedirle para ver la actividad en osteomielitis va a ser el BCG, ¿sí? Un BCG elevado nos va a ayudar a veces con una biometría hemática baja, ¿sí? Que no vemos datos de infección sistémica, pero que obviamente está activo. Este paciente se le estuvo dando antibiótico-terapia como por 3 meses, el hueso empezó a mejorar, se puso de esta forma, ya esta es el desenlace, ¿sí? Y ya gracias a Dios bajó el BCG y ya empezó ¿cómo se dice? A formar hueso. Pues la botana de todos los días, de lo que comemos, de lo que comemos nosotros. Muy bien. Tenemos muchas clasificaciones. Yo creo que la principal viene siendo esta, que es solamente el grado 1, donde tenemos inflamación del rodete, ¿sí? El grado 2, donde tenemos no solo inflamación del rodete, sino que ya hay datos de infección. El grado 3, donde ya vemos que se está formando lo que viene siendo tumoraciones laterales. Lo que vamos a ver en los dos, estos también son granulomas piógenos para lo que viene siendo. Se hace una cirugía lo más estéril que se puede, pero obviamente es una cirugía infectada. De nada sirve dar antibiótico, no baja. Como esto, la uña nos está dando un efecto de tapón de botella. Al momento de quitar lo que está haciendo, esta empieza a bajar y empieza a desinflamar, se empieza a quitar, pero la mayoría de las veces hay que hacer lo mismo que hacemos con un absceso, retirarlo por completo quirúrgicamente, todas las partes laterales para ayudarnos a mejorar. Hay muchas técnicas que tenemos que saber en el momento de hacer este tipo de cirugías, porque no es lo mismo tratar una uña como esta, donde el borde distal está libre, ¿sí? A una uña como esta, donde el borde distal está atrapado y no vamos a poder bajarlo, ¿sí? Adelante. Así llegan, ¿sí? Así caminan, así andan por la vida, ¿sí? Y piensan que la solución a esto es quitar la uña. Si yo agarro y quito esa uña, este borde que ya está infectado va a seguir creciendo y la próxima va a ser más proximal y proximal y proximal. No hay que quitar la uña. La uña se debe de quitar cuando estás en el servicio social, que no hay otro doctor a kilómetros, ahí sí quítenla, ¿sí? Si están en un lugar aquí, tenemos que hacer una cirugía para estar quitando lo que son los bordes laterales, aquí eliminar con láser. Si no van a eliminar con láser, este corte está mal hecho porque está en recto. Tienes que hacer un corte lateralizado para que cuando crezca sea más suave al momento de estar creciendo y no se atore en los bordes. Claro que aquí si se fijan la limpieza tan tremenda que se tiene que hacer, ¿sí? También le corté la uña de enfrente, ya estaba ahí. Adelante. Para los que piensan que no existen las uñas encarnadas congénitas, quiero decirles que sí. Este pacientito tiene 10 meses, apenas está empezando a caminar, de hecho no camina todavía, y podemos alcanzar a ver los dos bordes completamente tomados. Desgraciadamente en él pues tenemos que empezar primero con cortes casi que mensuales para checar si podemos adosarlo. Después de eso, si no funciona, tenemos que quitar todo lo que viene siendo el tejido lateral, porque realmente hacer una matricectomía en esta edad pues es afectar el crecimiento de la uña. ¿Sí? Entonces les queda una uña muy chiquita, que realmente a los fotos no les importa, porque no se pueden acercar esta uña. Son muchas fotos, ¿verdad? Una necrocriptosis traumática, lo pisaron con un tacón. Cuando tenemos este tipo de necrocriptosis hay que debridar todo el tejido muerto, no se tiene que hacer la cirugía y vamos a ayudarle a que crezca otra vez bien, porque realmente nunca se le había encarnado, se le encarnó por una acción traumática. Y este tipo, las distales, estas cómodas en lata, estas las van a ver bien seguido, no falta el médico podólogo que nada más se sabe hacer la matricectomía lateral y le hacen matricectomía laterales, pero pues obviamente nunca va a dejar de encarnarse en la parte de enfrente. Eso pues, está tremendo, ¿sí? Eso también es un granuloma piógeno, ¿sí? Todo lo que se tiene se manda a patología. No hay que correr riesgos, yo creo que al paciente le conviene, ¿sí?
¿Qué les puedo decir? Yo creo que el caso más tremendo que me ha tocado, pues quise compartírselos a ustedes con respecto a lo que la sonicodistrofia requiere, ¿verdad? Obviamente el campo es muy amplio, pero en este caso me llegó este chavo. ¿Ven eso de aquí? Es uña, ¿sí? Y todo esto de acá es tejido granular, es tejido de un granuloma piógeno que se está formando y que está usando la uña. Cuando yo lo veo, digo, ok, ya fue tanto y tanto y tanto que estuvo cortándose y cortándose y cortándose, que esta es la única porción de uña que dejó. Pues oh, sorpresa. Entramos a quirófano, adelante. Quito todo lo que viene siendo los bordes laterales y observo que todavía no alcanzo a ver el borde distal de la uña. Hacemos se llama una apertura de gris, ¿sí? Y vemos que está la uña completa. O sea, él le seguía creciendo la uña, creciendo, 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 creciendo. O sea, lo que seguía era que saliera por el borde distal, y sí pasa, sí pasa, sí ha habido casos donde la uña perfora hasta la parte distal. En él ya casi estaba llegando, ¿sí? Aquí se tiene que hacer el corte, bajar el tejido, hacer la mastectomía lateral, y ya pues este paciente no volver a sufrir de eso, pero después de haber visto pues algo completamente tremendo, ¿sí? Y pues todos necesitamos de repente nuestra reladita, ¿no?